audiencia, gracias por acompañarnos el día de hoy, la mañana de hoy, en estas semanas tan vibrantes que estamos viviendo en Venezuela, vibrantes tal vez a pesar de lo que nos gustaría. Quisiéramos que estas semanas de vacaciones en realidad estuviésemos nosotros disfrutando del tiempo tranquilo que implican las vacaciones, pero bueno, otras personas han pensado que es mejor idea que no fuese así. Nosotros, por supuesto, hoy al calor de los acontecimientos que estamos viviendo acá en Venezuela, desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y desde el Centro Internacional Miranda, en particular, nos queremos sumar con el análisis de las elecciones en Venezuela, y para ello contamos con algunos invitados que, entre otras cosas, han estado en la palestra de la opinión, aportando elementos para la reflexión, para el debate, para el esclarecimiento de la situación que estamos viviendo acá en Venezuela. Contamos en primer lugar con la doctora Olga Álvarez, ya la vamos a presentar. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Nos acompaña desde aquí también presencialmente el profesor Raúl Capote, compañero cubano, profesor cubano, que estuvo en este proceso electoral como acompañante internacional. También luego vamos a presentar. Le agradecemos al profesor no solamente su trabajo como acompañante internacional, sino también que nos acompañe el día de hoy, valga la redundancia, para ofrecernos también su perspectiva. Y desde Mérida nos va a estar acompañando la profesora Anel Mejía, profesora de la Universidad de los Andes, de la Red de Antropologías del Sur, y también nos va a ofrecer una visión bastante interesante sobre el tema al calor de lo que hemos estado viviendo nosotros los últimos días. Nos acompañan acá en este auditorio y también algunas personas que están conectadas a través de nuestro canal de YouTube, rectores, rectoras, profesores universitarios, vicerrectores, y es singular que esto sea de esta manera, es importante para nosotros que esto sea de esta manera, porque el reto que tenemos nosotros, por lo menos desde el sector universitario, es que todos estos temas los analicemos desde el punto de vista académico, que no solamente sea desde una defensa política, como efectivamente lo hemos hecho la última semana, por lo menos los últimos 25 años, pero en particular la última semana que nos hemos movilizado como pueblo y en nuestro caso como pueblo universitario para la defensa en particular del sistema electoral venezolano, del modelo electoral venezolano y de todo lo que implica, ¿no? Pero hay muchísimos otros temas que están asociados, que hemos vivido estos días, relacionados con el uso de las redes sociales, y además el uso de las redes sociales para incidir negativamente sobre la sociedad venezolana y producir ciertos trastornos que de algún modo mantienen movilizadas a esa parte de la población que tiene preferencias políticas distintas a la mayoritaria en el caso de Venezuela. Así que, bueno, antes de dar la palabra a los compañeros que hoy nos acompañan, quiero, en todo caso, que reciban el saludo de la doctora Sandra Oblitas, quien a nosotros, en el sector universitario, al Centro Internacional Miranda, le ha encomendado la tarea, nos ha pedido que por favor asumamos el estudio riguroso, científico, académico, de todo lo que tiene que ver con el sistema electoral venezolano y con todas las implicaciones de los elementos que estamos viviendo los últimos días. Esta invitación, por supuesto, la hacemos extensiva a todo nuestro sector universitario, a los rectores, rectoras, las universidades que están acá presentes en este auditorio y, por supuesto, también a quienes están conectados en este momento a través de nuestro canal de YouTube. La tarea es que nos encontremos, que nos integremos y que además sumemos todos los esfuerzos, que sumemos todas nuestras capacidades para producir elementos que le sirvan a nuestra sociedad, que le sirvan a nuestro pueblo para una defensa bien sustentada de nuestro modelo electoral, como dije hace poco, pero también del modelo de democracia participativa y protagónica que nosotros nos hemos dado o que nos dimos aquel 15 de diciembre de 1999. Así que con el saludo de la doctora Sandra Oblitas, con esa tarea que nos ha encomendado a todos en el sector universitario, que además hacemos extensiva también a otros grupos que no necesariamente pertenecen al sector universitario para hacer el estudio de nuestro modelo de democracia y modelo electoral, vamos a dar la palabra entonces a la profesora
Olga Álvarez, nuestra primera ponente de la mañana de hoy. La doctora Olga Álvarez, constitucionalista, experta electoral. Estoy seguro que voy a decir todas y todos, si no por lo menos la gran mayoría de todos nosotros, hemos leído en las redes y por correo los análisis que ha hecho la doctora Álvarez con respecto en particular a las elecciones del domingo 28 de julio. La doctora Álvarez también ha sido asesora del Consejo Electoral Andino y organismos electorales, coordinó y participó en diversas misiones de observación electoral en nuestra región y abogada relatora de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia durante 10 años. Vale agregar que Sala Electoral donde justamente el presidente hizo la solicitud de amparo recientemente y que tiene todos los elementos allí, digamos que tiene la pelota en su cancha, como se dice popularmente. Así que, bueno, doctora, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, la palabra es suya. Sí. Quiero agradecer la invitación de la ministra Sandra Oblitas, un abrazo para ella, y para todos los viceministros, gracias al presidente del CIN, Domingo Medina, también viceministro, y por este espacio tan bonito de la ELAM que nos permite pues este conversatorio desde la posibilidad de haber resistido esta guerra cognitiva y este sesgo cognitivo. Eso es lo que nos permite hoy estar aquí. Yo quisiera preguntar al moderador cuánto tiempo tengo. 25, 30 minutos. Ah, bueno. Bueno, yo quisiera empezar, digamos que haciendo un recuento porque es importante en toda esta, digamos, este ataque permanente en este marco de la guerra cognitiva contra Venezuela que se ha ido, digamos que sofisticando, o sea, de forma más simple, con mayor impacto en la forma de pensar y de reaccionar del venezolano últimamente, hay un elemento que siempre se intenta, que es borrar el pasado, borrar lo que ya hemos transitado. O sea, sobre todo para nosotros recordarle también a la gente más joven todo lo que ha significado para nosotros el trabajo de fortalecimiento de la institucionalidad democrática. O sea, digamos que los primeros minutos quisiera dedicarlos a hacer un recuento de lo que fue para nosotros el reto de cambiar el modelo electoral. Nosotros recordemos que antes de la Constitución del 99, ciertamente el sistema o el modelo electoral estaba basado primero en un modelo electoral de orden solamente legal. Ahora tenemos un modelo electoral de orden constitucional, está jerarquizado constitucionalmente y además convertido en poder electoral. Pero en aquel momento era una institución de carácter, digamos, de carácter legal que podía ser modificada fácilmente en cuanto a sus principios, forma de organización por la Asamblea Nacional. En este momento no. En este momento tendría que haber ni siquiera una reforma porque el poder electoral es estructural en la República. Entonces tendría que haber un nuevo proceso constituyente para poder modificar lo que ya hemos decidido. Eso como base, digamos, del marco. Pero aquí muchos recordarán, como también lo recordamos nosotros, los que estamos aquí sentados, efectivamente que antes de la transformación de 1999, el sistema electoral estuvo muy cuestionado en Venezuela y fuera de Venezuela. De hecho, había una encuesta famosa, o varias, pero la última de Latinobarómetro, que hablaba que el 70 y tanto por ciento, casi el 80% de los venezolanos no confiaban en el sistema electoral. Era una oscilación entre confiar poco y confiar nada. Cerca de un 40% decía que confiaba poco y cerca de otro 40% decía que no confiaba en lo absoluto en el sistema electoral. En ese sistema de voto manual, previo a la Constitución del 99 y a todo el desarrollo, digamos, tecnológico que se hizo para consagrar la posibilidad del respeto a un voto, una persona, la transparencia, un sistema nítido, una totalización nítida, antes de todo eso escuchamos hablar del acta matavotos, que era una de las prácticas de los delitos electorales comunes en el sistema y modelo anterior, la usurpación de identidad, sobre todo de fallecidos, que era también otro de los delitos típicos electorales de los cuales no escribimos nosotros. Ahí escribió, entre otros, por ejemplo, Miriam Kornblit, desarrolló, digamos que varios estudios e investigaciones que fueron publicados sobre cómo ellos mismos
siendo ella parte de la, digamos que del bipartidismo, como ellos, entre ellos, se compraban votos, lograban en las mesas que el acta matara los votos, lograban entregar cédulas de identidad de fallecidos porque controlaban el registro civil y electoral para que hubiese múltiples votos. Bueno, en fin, recordado esto, sin lugar a dudas, el reto de la Revolución Bolivariana, luego de la, digamos, de la aprobación de la Constitución del 99, era cambiar el modelo tecnológico que diera soporte a un sistema electoral verdaderamente fortalecido, tal como estaba en la Constitución del 99. Si bien es cierto, esto se empieza a trabajar desde el ejercicio como presidente del comandante Hugo Chávez, es en el 2004 cuando se consolida el nuevo modelo y nuevo sistema electoral, que es el de voto electrónico. ¿Qué se hizo en ese momento? En ese momento, dada la situación, recordemos, de tensión política que habíamos superado el golpe de Estado contra el presidente, para el cual se fraguó una masacre de venezolanos para justificar el golpe y el secuestro del comandante Hugo Chávez. Veníamos de ese momento, ¿no? Veníamos del paro petrolero, veníamos de consecutivas arremetidas contra la Revolución Bolivariana y contra el gobierno nacional. Y se planteó el tema del revocatorio, que hay que recordarlo y hay que decirle a todo el mundo, en la región, en toda la región, es el único revocatorio de presidente que hay en la Constitución. Nadie tiene la posibilidad de revocar presidentes en ninguno de los países de la región, solamente la República Bolivariana de Venezuela. En ese momento, sobre todo para los invitados internacionales, les comentamos que para solicitarlo se necesita un porcentaje de la población electoral, ¿no? Del padrón. Y ese porcentaje tiene que presentar, digamos, unas firmas que acrediten la solicitud. Súmate, que dirigía María Corina Machado, es quien organiza esta recolecta. Y cuando se hace la verificación al órgano electoral, la mayoría eran firmas planas. Por eso es que a veces ustedes van a escuchar de nosotros que hablemos de actas planas, porque nos hace recordar aquellas actas donde firmaba Olga Álvarez, Domingo Medina, el profesor Raúl, y tenían exactamente la misma firma. Eran firmas planas. Ahí firmaron menores de edad, fallecidos, o sea, era realmente vergonzoso. El Poder Electoral dio la oportunidad de volver a recoger las firmas. Se volvió a presentar el mismo problema, otra vez las firmas planas. El presidente de la República, las altas autoridades, en un análisis político y de preservación de la paz, pues recomendaron que se siga, a que se llame a un revocatorio para dirimir el tema a nivel electoral, que tenemos las vías democráticas para dirimir problemas. Una de ellas es la vía electoral, a través de referéndum. Ese referéndum revocatorio permitió dirimir el problema. 60% ratificó al comandante Hugo Chávez. Inmediatamente hablaron de fraude. Inmediatamente estaba la misión de observación de la OEA, que había sido realmente abusiva en cuanto a la injerencia que había sido sostenida en el proceso electoral. Igual el Centro Carter también había tenido actos de abuso contra el poder electoral. Yo recuerdo, no sé si tú recuerdas, incluso de entrar forzando los espacios del poder electoral, sin que nadie les guiara, sin pedir autorización a ningún director. No, ellos entraban de noche, por ejemplo, a las oficinas del poder electoral sin que nadie le autorizara. Ese tipo de cosas las vivimos. Bueno, en ese momento, cuando dieron los resultados, inmediatamente empezó la presión de la misión de observación, empezó de la OEA, empezó la presión de Carter. Otras misiones que estaban presentes, por supuesto, estaban atentas a qué iba a decidir el órgano electoral. Y en ese momento el órgano electoral, que es el único, digamos, competente, no solo para dar los resultados, obviamente, sino también para establecer algún otro procedimiento que políticamente se pueda decidir para dirimir alguna situación de duda, ¿ok? En ese momento deciden hacer una auditoría del 100%. 100%.
ya se hacía la verificación ciudadana, creo que era de un 7-8%, se decide hacerla del 100%, con presencia de OEA, Carter, otras misiones de observación, todos los partidos que apoyaban la opción del no, que era el no revocatorio, era el sí ratificatorio. Y allí estuvimos, porque yo estuve allí presente también, cerca de 4 días, 24 horas en turnos de 8 horas. Se analizó el material electoral. Se cotejó los resultados de la mesa con el cuaderno de votación, el comprobante de votos, las actas, el cuaderno, ya lo dije, cuaderno de votación. También se verificaron las memorias removibles. Y adivinen qué, la oposición que hizo, los que hablaban de fraude, no asistieron, no fueron. La auditoría se hizo para ellos, para que ellos entendieran que no había ningún tipo de manipulación, inconsistencias para que ellos pudieran hablar de fraude. Pasó eso. En ese momento nosotros hemos visto consecutivamente que en todos los procesos electorales donde gana la revolución se habla de fraude, donde gana el candidato de la oposición o los candidatos de la oposición dependiendo o la opción de la oposición, como el caso de la reforma constitucional, ¿okay? Ellos no hablan de fraude. Esto ha sido un comportamiento típico que no se ha impugnado ante los órganos competentes en ningún momento los resultados de una elección, ni siquiera en las fases del proceso electoral de cara a elecciones presidenciales. Es decir, cualquier partido político, organización con fines políticos, que participe y considere que en algún momento del proceso, en alguna fase, hay una irregularidad, una inconsistencia, puede bien ejercer recursos administrativos ante el órgano electoral o bien ejercer el recurso jurisdiccional ante la sala electoral, dependiendo del cronograma electoral. Por ejemplo, si efectivamente tú lo que estás impugnando es una postulación de candidato, por ejemplo, y en el cronograma electoral del CNE no ha vencido el lapso de impugnación de postulación, tú lo haces ante el órgano electoral. Si ha vencido, tú lo haces ante la sala electoral. Estas son digamos que lo que diferencia los momentos ante quién acudir. En fin, lo cierto es que siempre ha sido un llamado a acciones de calle, acciones violentas, argumentando fraude, pero en ningún momento se ha impugnado ante el tribunal, excepto en el 2013, en el que Enrique Capriles presentó una impugnación en la sala electoral, una impugnación de resultados presidenciales. Era un texto que no estaba basado o no relacionaba, porque yo lo llegué a leer porque además, entre otras cosas, yo estaba en la sala, pero además de eso lo colgaron, era público, ¿ok? Lo colgaron en una página web. No determinaba los hechos y los vicios allí, ni establecía la relación de esos supuestos hechos o vicios con la voluntad del elector. Por ejemplo, ellos decían en el texto, por decir algo, ponerles el caso, que eso es digno de estudio, ellos decían que los puntos rojos que se colocaban cerca de los centros electorales modificaban la voluntad del elector e impactaron en la decisión y en la voluntad. Entonces eso constituía una coerción y una vía fraudulenta. Eso decía Capriles. ¿Cómo? O sea, hay que pensar que el pueblo venezolano es muy estúpido como para argumentar en un escrito ante un tribunal que un punto rojo es un centro de validación del gran pueblo patriótico que tenía en ese momento y que además no está prohibido por ley. Lo que hay que respetar es una distancia del centro electoral a ese lugar que siempre se respetó, pero ¿eso en qué puede modificar el voto? Pareciera que no han ido, por ejemplo, a El Salvador, donde en El Salvador está permitido por ley que tú lo pongas en la puerta del centro electoral. Tú puedes poner los tarantines de los partidos en contienda frente a la puerta y no hay ningún problema, porque es su cultura electoral, ¿no? Y son sus leyes. Pero aquí digamos que lo que se permite por ley es garantizar una distancia de los centros que pueden colocar las organizaciones con fines políticos para validar sus movilizaciones, ¿ok? O sea, imagínense el nivel de
de escasa motivación que tenía ese recurso. O, por ejemplo, hacía mención de que en el estado Anzoátegui, un periódico local, entrevistó a una persona que se llamaba Olga Álvarez y que dijo que habían votado por ella. Una persona. O sea, tú para relacionar el impacto que pueda tener en un resultado electoral, bien sea una mesa, un centro o a nivel nacional, tú tienes que determinar el impacto, ¿ok?, en los resultados. ¿Qué tanto que alguien dijera ante un medio sin haber recurrido al Ministerio Público por delito de usurpación? Porque en todo caso tú llevas la denuncia como prueba, una denuncia del Ministerio Público. Eso es una prueba. Pero no una entrevista a alguien que dijo que le habían usurpado la identidad. Una persona. Bueno, en fin, esto es para que vean la calidad, digamos, de la motivación que tienen cuando solo una vez han acudido al órgano jurisdiccional. Yo recordaba ayer, profesor Domingo, un tema interesante que no nos acordamos, y es recordar cómo se vivió aquí el proceso de la Asamblea Constituyente de 2017. Porque no solamente hemos sido víctimas de esta descalificación del órgano electoral, descalificación del sistema electoral permanente, que ya vamos a hablar del sistema electoral, sino que además hemos sido víctimas de coerción y violencia en un proceso electoral. Y han sido ellos los que organizaron los mecanismos para impedir el paso a ejercer el voto en el 2017, mediante bloqueos de calles, mediante bloqueos incendiarios de calles, mediante el uso de armas para amenazar a quienes transitaban para ir a ejercer el voto, ¿okay? Yo creo que todos aquí recordamos cómo la Constituyente del 2017, que logró casi un 50% o un poco más de participación, estamos hablando de 8 millones de electores, ¿okay?, que acudieron, y las imágenes de cómo el venezolano y la venezolana acudió a votar, cruzando ríos para evadir calles y carreteras, saltando por la puerta, por la pared atrás de su casa para que los vecinos guarimberos no los vieran y no los amenazaran, mudándonos de sector para poder ir a votar al día siguiente y que no nos amenazaran y no nos impidieran el paso. Nosotros sí fuimos víctimas de vías de hecho brutales y de coerción en el 2017. Por ejemplo, eso hay que decírselo al mundo, que ellos sí han atentado contra el sistema electoral y contra los derechos políticos de forma permanente, continuada desde el 1999, porque en 1999 arrancaron las operaciones psicológicas y la campaña dentro de la guerra cognitiva. Te van a quitar tu casa, te van a quitar tu carro, te van a adoctrinar a tus hijos, o sea, una campaña, te van a freír las cabezas, vamos a freír las cabezas, ¿ok? Toda esa campaña para instalar el miedo como mecanismo para activar el odio comenzó en el 99, en la campaña en la que ganó el comandante Hugo Chávez contra viento y marea, en un sistema electoral tan digamos que viciado, que el comandante, por suerte, la diferencia era tan grande que no había nada que discutir. No podían manipular el resultado electoral, porque esa es otra. En ningún sistema, incluso manual, si el resultado es tan diferenciado, es casi imposible que los vicios sean suficientes para cambiar el resultado. A menos que sean sistemas electorales donde tú impugnas en la mesa, como por ejemplo el caso de Perú, y en la mesa electoral el acta no se cuente, porque cuando tú lo impugnas no pasa totalización. Entonces, claro, totalizas con las que pasaron. Si tienes 40% de testigos en la mesa y 40% las impugnas, ese 40% no va a totalización, se totaliza con el resto. Ahí sí puedes alterar. Son, digamos que, mecanismos internos de sistemas electorales diseñados para eso. El nuestro no. En Venezuela no se puede impugnar en la mesa, ¿ok? Las impugnaciones se hacen solamente luego de la totalización ante el órgano jurisdiccional, bien sea la sala electoral o bien sea la sala constitucional. Depende del acto que se esté impugnando
y depende del órgano del cual emane, ¿ok? Eso lo establece la ley orgánica. Pues bien, hablemos del sistema electoral. Eso es un poco del recorrido histórico. El sistema electoral, como dijimos, está fortalecido, está 100% automatizado, desde el registro electoral hasta el sistema propio de votación que incluye el voto electrónico en las mesas electorales, la transmisión de las actas de escrutinio, la totalización y adjudicación de los resultados. En este momento, de las elecciones del 28 de julio, nosotros sufrimos, como bien denunció el presidente del Poder Electoral y también las autoridades que manejan el área de ciencia y tecnología y la vicepresidenta de la República y el presidente, un ataque masivo cibernético a toda la red de telecomunicaciones, lo cual hizo lento el proceso de transmisión y obviamente de totalización. Al ser lenta la transmisión, la totalización se hace más lenta. No hubo afectación del sistema electoral, pero sí hubo afectación en tanto que los resultados fueron totalizados, digamos, de forma más lenta a lo que estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a la eficiencia y a la rapidez de todo el proceso de totalización, adjudicación y proclamación. En esta oportunidad, ¿por qué? Porque en la narrativa, ¿ok?, que tenía la extrema derecha era hacer uso de la plataforma electoral, de ese espacio de legalidad, para darle visto de legalidad a una acción que era de naturaleza terrorista. ¿Ok? No podemos ver claramente que la intención no era obtener el poder político por las vías legales y constitucionales, sino a través de otros planes que además ellos mismos lo decían. Ellos decían claramente en la narrativa, en todas las declaraciones, que ellos pedían, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas que respetaran la voluntad de los venezolanos en la calle. No hablaba de los resultados. O sea, estaba claro que era un llamado a un golpe de Estado con la anuencia de las Fuerzas Armadas bolivarianas. En fin, como este era el plan, dentro del plan, y es lo que analizamos, lo preveíamos de alguna manera cuando ellos llamaban dentro de sus planes públicos, de lo que era público, notorio y comunicacional, llamaban a que la gente fuera a los centros al cerrar, a que hubiese, digamos, escarceos en los centros electorales, lo cual uno le hacía deducir a uno que ellos querían que hubiese interrupción de alguna manera del proceso electoral. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos también dijeron que ellos iban a dar los resultados y que esos eran los resultados que iban a acatar. Ellos lo dijeron en las redes por las cuales se comunican, en declaraciones de prensa, a través de comunicados, lo dijeron claramente que ellos no iban a reconocer al árbitro electoral, al poder electoral. Se necesitaban este espacio de tiempo donde se ralentizó el proceso de totalización para instalar, ¿ok?, este nuevo detonante que era el de tenemos los resultados, ganamos y cobramos. ¿Ok? Ya habían trabajado el tema del fraude a nivel de las redes sociales. Ya nos han explicado algunos analistas técnicos cómo digamos que desde una planificación diseñada por teorías desde la neurociencia, se va instalando a través de las redes sociales unos componentes que no permiten que quien recibe esa información acepte otro tipo de información. Te convencen de que esa información es la que es y no hay otra. Y rechazas cualquier otro tipo de información. Eso es lo que llaman el sesgo cognitivo. Y eso fue lo que hicieron con la mayor parte de la población. Construir un sesgo cognitivo, construir una realidad que no existe, que era la de los supuestos resultados, desconocer la autoridad electoral, digamos que en componenda con la comunidad internacional, con algunos de la comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos, de alguna manera apoyar lo que ellos decían sobre la victoria que tenían sobre unos supuestos resultados que ellos iban a publicar, desconociendo la autoridad electoral. Bueno, en fin,
Todo esto fue un plan develado anteriormente porque en todos los espacios lo habíamos denunciado, que esto iba a ocurrir. No sabíamos exactamente cómo. O sea, había detalles que no conocíamos exactos, pero sí sabíamos que necesitaban ese espacio de tiempo para introducir el nuevo elemento que era el de ganamos, tenemos las actas, que además ellos decían que tenían 30, 40, 70, o sea, hubo entre ellos unas discusiones sobre el tema de cuántas actas habían conseguido. E instalar la idea de ganamos y cobramos, que ahora analizando el tema, porque antes cuando lo decían en la campaña, uno decía ganamos y cobramos. Claro, cobrar a veces en el argot venezolano se utiliza como venganza. Yo me la cobro, ¿ok? Digamos que en lo coloquial, cobrar habla de venganza. Pero después que vimos todo esto, yo estoy convencida que luego que los organismos de seguridad, que el Ministerio Público haga las investigaciones, todo, quizás ese ganamos y cobramos era un metamensaje para los grupos terroristas que tenían instalados, y que tenían instalados no en los sectores de clase media, los instalaron en los sectores populares. ¿Por qué? Porque en las guarimbas anteriores el sector de la clase media empezó a sentir rechazo por quienes convocaban las guarimbas y empezó a generar, digamos que un desprecio absoluto por las guarimbas. Por eso es que en la constituyente, que era por la paz, en el 2017, en plenas guarimbas, 8 millones de venezolanos, sin importar, ¿ok?, el tinte ideológico, fueron a votar por la paz. O sea, le dieron una lección a esas guarimbas y se acabaron. Hay constitucionalistas que me preguntan, ¿y cómo o sea, ellos no entienden cómo jurídicamente se acabaron las guarimbas? O sea, ellos no entienden la relación de elección constituyente y muerte de guarimbas, muerte del terrorismo al día siguiente. No lo logran entender. Tampoco nosotros lo podemos explicar. O sea, no lo vas a entender ni te lo voy a explicar. Pues no lo vas a entender. O sea, fue un mecanismo de verdad que no se puede explicar, ¿ok? Pero se logró. Fue convencer en la campaña electoral de la necesidad de la paz. Y ya la gente en general vivía la zozobra del día a día, de no poder conseguir los alimentos, de no poder transitar a llevar a sus enfermos al hospital, de no poder ir al colegio. O sea, se le presenta una solución democrática, institucional, constitucional, como el referéndum, por la paz, con la participación más amplia que se ha visto nunca de todos los sectores de la vida nacional. Ganó la paz y al día siguiente, cero guarimba. Ustedes ven por ahí que además esa oposición, Andrés Velázquez, por ejemplo, en esa oportunidad también habló de fraude y habló de que solamente había participado un 12% y que darían las instrucciones para continuar en la calle. Nadie le siguió. Lo mismo está ocurriendo ahora. Digamos que el plan está develado, hay una estrategia extraordinaria, primero de defensa de la verdad en todos los espacios, porque la única manera de defender la soberanía y defendernos de esta guerra cognitiva es trabajar fuertemente en desinstalar los elementos que, digamos, crean esa realidad ficticia, ¿no? Y uno de ellos es argumentar la verdad, ¿ok? Con razonamientos técnicos, razonamientos desde el derecho, razonamientos de las comunidades, del sentir popular, o sea, todos los razonamientos posibles para defender la verdad. En este momento, ¿qué tenemos? Bueno, perdón, se me pasó algo. Es importante decir varias cosas del sistema electoral. Uno, el poder electoral, que eso fue muy cuestionado por la extrema derecha, y a veces nuestra gente entró en la duda por las campañas tan virales sobre el tema de dónde están las actas y por qué el 80%. El sistema es automatizado, es decir, es una computadora, ¿ok?, que recoge toda la data transmitida, ¿ok?, que valga decir, se transmite la data de la mesa electoral luego que se imprime la primera acta de escrutinio. En esa primera acta de escrutinio están los resultados de la mesa, la firma electrónica, ¿okay?, que previamente se hizo en el touch screen de la máquina, ¿okay?, del operador de máquina, de los miembros de mesa y de los testigos, ¿okay?
Cuando se imprime esa acta, las firmas que están ahí son firmas digitales, ya fueron digitalizadas. Luego que se imprime esa acta y se hace la verificación ciudadana del 54% de las mesas, más de la mitad, eso cualquier estadístico dice que es una muestra casi de la totalidad, no es una muestra, o sea, va más allá de una muestra son 3%. En otros países las auditorías las hacen 2-3% del universo, hacen un buen diseño, se espera que sea un buen diseño y la hacen sobre el 3. Nosotros no, la verificación sobre el 54, más de la mitad. Luego que se hace esa verificación, luego que se imprime esa acta de escrutinio, ¿ok? Cuando se imprime la acta de escrutinio, luego que la ven todos los testigos, ¿ok? Se transmite los resultados electrónicos, ¿ok? O sea, primero se muestra el acta, para que vean que lo que dice de la mesa del acta de escrutinio es lo que se va a transmitir posteriormente, no antes, ¿ok? Eso fue algo que se fue perfeccionando, ¿ok? ¿Para qué? Para no dejar ni una sola duda a los testigos de las organizaciones con fines políticos, ni a las personas que participan en la verificación ciudadana. Y luego que se transmite, ahí sí se sacan las copias para los testigos. Pero esa acta de escrutinio original se guarda en un sobre. Esa acta de escrutinio original va para el para el Consejo Nacional Electoral y queda en resguardo de Plan República con todo el material electoral, la mesa de votación, o sea, la máquina de votación, todo el material electoral utilizado, el sistema de autentificación, de identidad, toda la mesa, todos los componentes de la mesa, los cuadernos donde se firma y se coloca la huella, las actas, el acta de constitución, el acta de escrutinio, el acta de constitución de mesa, el acta de escrutinio, el acta de verificación en las mesas que se verificaron, ¿ok? Donde señalan las observaciones, todo ese material. Incluso si algún testigo tiene alguna observación más grande de lo que cabe en el espacio de observación, anexa un acta, anexa un escrito y el escrito es parte del acta, ¿ok? Y lo anexa al acta original que va para el CNE. Todo eso va resguardado al Consejo Nacional Electoral. Todo eso. Ese es el material que tiene el Consejo. Además, la máquina tiene una memoria removible. ¿Ok? Es imposible que el CNE no cuente con el 100% de las actas, a menos que hayan incendiado, que también lo intentaron algunos centros, incendiar los centros con las mesas allí, con el material electoral. Sin embargo, el sistema, como fue verificado y certificado por todos, lo transmitido es válido, aunque tú hayas ocasionado algún daño posterior a el material electoral, que cosa que no ocurrió del todo. Fueron los centros los atacados, pero entiendo que no el material electoral. En fin, eso es importante. Luego que se transmite, que quede muy claro, se totaliza y el propio sistema electrónico de totalización es el que adjudica. ¿Ok? No es que el rector electoral se va a parar enfrente de la computadora y va a escribir en un papel y va a deducir quién es el ganador. No, eso lo hace el sistema. El sistema electrónico reconoce en la totalización cuántos votos hay y puede adjudicar cuando hay un resultado irreversible. Eso es lo que se llama resultado irreversible. Que en ese momento, por ejemplo, si en el 80% tiene una diferencia entre el primer candidato y el segundo de casi 1 millón de votos y lo que resta por entrar son 600.000 electores, no votos, electores, mesas que corresponden a 600 electores, aún si votara el 100% de los electores registrados en cada mesa, eso no modifica el resultado. ¿Ok? Por eso es que el sistema reconoce cómo adjudicar, en qué momento adjudicar el resultado. Se adjudica el resultado, se adjudica la victoria al presidente Nicolás Maduro Moros. Después del primer boletín siguió llegando al sistema de totalización el resto de las actas de escrutinio. ¿Ok? Al día siguiente se hace la proclamación debida y legalmente, como siempre se ha hecho en la República Bolivariana.
Bueno, ¿y dónde están las actas? ¿Y dónde están las actas? ¿Y dónde están las actas? ¿Qué pasa? Que paralelamente tumban la página web, que es un sistema totalmente aislado, diferenciado del sistema electoral de votación. Es un sistema de publicación como lo puede tener la ELAM, como lo puede tener el Centro Internacional Miranda, donde suben la página web y tiene un cerebro donde se guardan, digamos que el backup de toda la información. Eso fue atacado masivamente para que no levantara la página en ningún momento. ¿Ok? También lo hicieron con muchísimas páginas del Estado durante todo este tiempo porque ha sido sostenido el ataque cibernético. De ahí que se hable de una guerra cibernética de corte fascista, obviamente. Un ataque ciberfascista, dice el presidente con toda la razón y todos los argumentos en mano, todas las pruebas en mano. Está claro que ellos empezaron que es que el CNE tiene que publicar las actas de escrutinio en 72 horas. No, eso era falso. Y hubo quien se lo creyó todavía. Hoy Edmundo González, ¿ok?, en un comunicado hace 3 horas, repite lo mismo. ¿Ok? Los plazos se cumplieron y se están cumpliendo. 72 horas, dice la Ley Orgánica de Procesos Electorales, para la totalización. Totalización, para la fase de totalización. ¿Ok? Y 30 días luego del evento electoral para la publicación de resultados. Otra cosa, el CNE no publica actas de escrutinio. Las actas de escrutinio son comprobantes del escrutinio. Lo que publica es directamente los resultados que da el sistema de totalización, los resultados electrónicos, pero no va a publicar fotografías de las actas de escrutinio, por eso no tiene ningún sentido. ¿Ok? ¿El acta de escrutinio para qué sirve? Primero sirve como elemento probatorio para cualquier impugnación contra el Consejo Electoral y lo resguarda el Consejo Electoral por un mínimo de 6 meses si no hay impugnaciones. ¿Ok? Si hay una impugnación, se preserva por mucho más tiempo. No como hace la oposición de extrema derecha, que cuando se ha impugnado un proceso electoral de ellos ante la jurisdicción electoral y la sala electoral le ha pedido los antecedentes administrativos, ellos los queman. Ha ocurrido. A ellos se les impugnó su proceso de primarias. A ellos se les ha impugnado otros procesos anteriores de primarias. Y han quemado todo el material electoral para no entregarlo a la sala electoral y no verse en la jurisdicción lidiando con una fase probatoria. En fin, vuelvo al tema, para ya cerrar. El tema de las actas está claro. El CNE, primero, el CNE no tiene que probar nada. El CNE publicó los resultados y es el órgano competente para hacerlo. El que impugne, el que hable de fraude, es el que tiene la carga de la prueba, es el que tiene que probar. Y no es ante el CNE, como dice hoy Edmundo González, y han dicho, no, hay una jurisdicción, porque en la Constitución venezolana hay un poder electoral inspirado en Simón Bolívar, la idea del poder electoral para darle fuerza, porque incluso antes de la República siempre debe haber un estatuto electoral. Lo electoral es tan fundamental que dependiendo de un estatuto electoral se va a encauzar o no una república que sea realmente respetuosa de los principios. O sea, lo electoral es fundamental, es previo a cualquier cambio político, inclusive constitucional. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que el poder electoral es el órgano, digamos, el poder que rige los procesos administrativos, la organización del proceso, pero el constituyente otorgó una garantía jurisdiccional a cualquier proceso electoral, porque además en Venezuela la sala electoral no solamente conoce de impugnación al poder electoral, conoce de cualquier acto, actuación, vía de hecho, que aun siendo de otra naturaleza impacte de alguna manera en el proceso electoral, en un proceso electoral, bien sea de gremios, sindicatos, organizaciones con fines políticos, juntas de condominio o cargos de elección popular. Conoce además, porque las competencias son amplias, no son las exclusivas que dice la ley orgánica del tribunal. ¿Por qué? Porque existe una tesis de la competencia implícita. La ley orgánica establece, digamos, dentro de la capacidad de administrar justicia 3 grandes bloques. Y dentro de ello, por ejemplo, en este caso del presidente, donde públicamente este sector está cuestionando la legitimidad
del cargo tiene todo el derecho a acudir a la sala electoral a presentar, ¿ok?, un escrito contencioso donde se pida el cotejo, ¿ok?, del material electoral. Y además se evalúe, ¿ok?, las pruebas que hay del ataque que se hizo sin los resultados que pretendían, pero se hizo, ¿ok?, al sistema de votación, porque cualquier acto que interrumpa, perjudique, obstaculice es un delito electoral. Y ese hecho debe ser determinado por la sala electoral. Luego, si hay un delito electoral, debe conocer la jurisdicción penal ordinaria. Pero lo cierto es que la sala electoral es competente, asumió las competencias, declaró que es competente, ¿ok?, para conocer el recurso. En este momento, ¿qué está ocurriendo? Ya se le había solicitado al Consejo Electoral el antecedente administrativo, es decir, el expediente contentivo de las actas importantes de la fase final del proceso electoral. Estamos hablando de las actas de escrutinio mesa por mesa a nivel nacional, actas de totalización y acta de totalización de adjudicación y el acta de proclamación. ¿Okay? El acta de proclamación es un acto, ¿okay?, del poder electoral en el que al candidato le entrega las credenciales como victorioso dentro de la contienda electoral. Pues bien, también se llamó a los candidatos participantes y ahora se está llamando también a los partidos, a los representantes de las organizaciones con fines políticos que apoyan. Porque si bien es cierto, aquí todos tienen que mostrar ante la sala electoral lo que tienen de material electoral para verificar, y se cuestionan el término certificar. Certificar en términos de nuestra jurisprudencia es dar certeza, porque estableces un margen probatorio, un plazo probatorio, y tus expertos dan certeza de lo que hayan en esa fase probatoria. Entonces se va a dar certeza de que las actas que presenta el Gran Polo Patriótico y lo que está pidiendo el Gran Polo Patriótico son idénticas a las que tiene en resguardo el poder electoral, y así con cualquier otro material que se presente. Entonces, el llamado es, además, porque aquí en el margen de toda esta situación, digamos que hubo un trabajo importante no solo de alterar la capacidad cognitiva, porque gente nuestra que conoce la fortaleza del sistema electoral, en algún momento así, ¿por qué no enseñan las actas de una vez? Eso fue un trabajo psicológico. O sea, no comprender cuando nosotros estamos tan politizados, estamos tan informados de cómo es el sistema electoral, porque ha sido atacado y ha sido repudiado por la derecha infinidad de veces, y hemos hecho este trabajo permanente de divulgación, de información, desde todos los espacios, ¿ok? Para tener claro, seguía gente preguntando, bueno, ¿por qué no publican las actas? No, es que el que tiene la carga de la prueba no es el CNE. El CNE ya hizo lo que tenía que hacer en los plazos que le indica la Ley Orgánica de Procesos Electorales y en atribución y en el marco de las atribuciones que tiene constitucionales y legales para llevar adelante el proceso electoral y llegar al final del proceso electoral. Ahora le toca al órgano jurisdiccional, que es la garantía secundaria, así decimos los constitucionalistas, que digamos que las salas constitucionales, y en el caso de que hayan tribunales electorales o salas electorales en nuestro caso, son una segunda garantía que tiene la ciudadanía, la organización con fines políticos, para preservar sus derechos, ¿ok? Y que sean, digamos, dilucidados ante un órgano que tenga conocimiento del derecho, ¿ok? Y del derecho además especializado, que en este caso es el del derecho electoral. ¿Con qué fin? Preservar la soberanía, la expresión de la voluntad del pueblo a través de cualquiera de sus manifestaciones, democracia participativa o a través del sufragio, y dar un mensaje al mundo a través de una sentencia, ¿okay?, con respecto a qué elementos de los presentados por el Gran Polo Patriótico, por el candidato Nicolás Maduro, y los presentados por el CNE, digamos, cuál es la certeza de que ambos se corresponden, ¿ok? Porque no hay duda
que los resultados del CNE son los que son. Y punto. No hay otros. Ahora, el Gran Pueblo quiso cotejar sus actas. Está muy bien. Lo pudo haber hecho la derecha extrema, llevando sus actas al órgano electoral, haciendo lo mismo o impugnando los resultados. Y no lo hizo. Y hoy dice Edmundo González que está indefenso, que tiene miedo. Lo dice. ¿Ah? No existe ningún elemento que pueda justificar la no comparecencia ante la citación de la jurisdicción electoral del máximo tribunal de la República. Están tratando de llevar el mensaje nuevamente de que el órgano del CNE es el conveniente. Bueno, ahí reconoce que el CNE es competente, por lo menos, pero que la jurisdicción electoral ahora es la que no es competente, ¿okay? Y que no le garantiza lo mínimo. Al resto de los candidatos, al resto de las organizaciones se le está garantizando todos los derechos procesales en el recurso. Están con la mentira nuevamente y no podrán, no lo lograrán. Nosotros venceremos, viviremos y venceremos. Muchísimas gracias a la doctora Olga por sus reflexiones que, insisto, nos deben servir a nosotros para, más allá de una defensa política de nuestra democracia y de nuestro sistema electoral, hacer también una defensa bien sustentada, una defensa académica, como también nos hacía el llamado la doctora Sandra Oblita. Fíjense, entre otras cosas a destacar, lo que pretendía, más allá de la violencia o junto con la violencia que estaba creando la oposición, devolvernos a aquellos tiempos del acta matavotos, pretendiendo que las actas, que el CNE publique las actas, pretendiendo que las actas son los únicos documentos valederos, ¿no? Recordar en este caso que en Venezuela, como dijo muy bien la doctora Olga, que en Venezuela el voto es electrónico, que el comprobante que emite la máquina no es un voto, es simplemente un comprobante de votación que se utiliza luego para cotejar que efectivamente lo que dice el acta, lo que se transmitió, es correcto, ¿no? Además, resaltar que el sistema electoral venezolano efectivamente es un sistema automatizado a raíz de los sucesos del año 2004, cuando se empezó todo esto, pero que además a este sistema automatizado que tiene previsto, como todo sistema automatizado, evitar la discrecionalidad por parte de los miembros de mesa para que no ocurriera justamente esto de acta matavoto. Este sistema, además de automatizado, tiene un conjunto de auditorías que garantizan la presencia de representantes de cada uno de los partidos políticos que estén presentando candidatos y que puedan ver cada una de las fases, los procesos, los componentes, etcétera, del sistema electoral. Desde que se hacen estas auditorías, en cada una de ellas se levanta un acta y cada uno de los participantes firma esa acta, que además están publicadas en la página del Consejo Nacional Electoral. Como resaltó la doctora Olga, en ninguno de los casos ningún representante de los partidos políticos, especialmente de los partidos políticos de oposición, ha manifestado que ha visto elementos que pudieran llevarlos a pensar que el sujeto que puede ser, que el sistema puede ser sujeto a manipulación. Ninguna. Y hasta el año 2021, un estudio que primero se hizo un estudio en el año 2015, se actualizó en el año 2021, luego de las elecciones del año 2020, había más de 500 auditorías que se le habían hecho al sistema y de esas más de 500 auditorías, ninguna, repito, ninguna había salido, en ninguna de ellas se había mostrado, ninguna de ellas había contado con la presencia de un representante de un partido de oposición que pusiera en tela de juicio, que pusiera en duda el funcionamiento del sistema electoral. Además, hay un dato interesante. Nosotros decimos, y como efectivamente dijo la doctora Olga, que se hace la verificación ciudadana del 54% de las mesas, una muestra mucho más pequeña. De hecho, las encuestas utilizan muestras mucho más pequeñas todavía y, sin embargo, sus resultados son considerados válidos. Sin embargo, nosotros lo repetimos, pero digamos académicamente no tenemos argumentos, no hemos sabido poner sobre la mesa los argumentos de por qué 54% de mesas que son sujetas a la verificación ciudadana es un número importante que nos brinda a nosotros los venezolanos la garantía de la transparencia y confiabilidad del sistema. Esa es parte del trabajo que tenemos que hacer desde el sector universitario.
Pero además nuestro sistema, con todas estas características que detalló la doctora Olga, cumple ampliamente, supera ampliamente los llamados estándares internacionales que siempre salen en la prensa. El sistema venezolano debe cumplir estándares internacionales y nosotros tenemos estándares que superan, o tenemos prácticas que superan incluso elecciones, no digamos en la región como en Colombia, donde votan con fotocopia y donde los resultados se transmiten vía telefónica y alguien dice 338 y el otro escuchó 328 y eso es lo que anota, sino incluso en países como Alemania, en la cual distribuyen material electoral, pero se le han presentado problemas porque no prevén una participación tan elevada en algunos casos y tienen que volver a mandar material electoral o que envían material electoral a una jurisdicción o a unas mesas o a unos centros donde no corresponde ese material electoral, entre otras cosas, ¿no? Pero además nuestro sistema cumple con 4 principios que es bueno que nosotros también, nuevamente insisto, desde las universidades nos pongamos a estudiar con todo el rigor que esto se necesita. La doctora Olga habló de todos ellos en algún momento, ¿no? Aunque sin necesariamente referirse a ellos como los principios, como estos 4 principios que yo voy a anotar aquí, o que voy a referirme, que mientras ella hablaba yo iba anotando por aquí. El principio de un elector, un voto. En Venezuela se acabó efectivamente aquello que una persona podía votar 5, 10, 15 veces. Y además esto es importante para los electores que están fuera de Venezuela que creen que alguien aquí les puede utilizar su cupo, su voto, ¿no? Eso además está muy unido al otro principio, que es el principio de la identidad del elector, que quien se presente en una mesa sea efectivamente Domingo Medina y que no sea Pedro Pérez, y etcétera, etcétera, ¿no? Que no sea una persona distinta a la que se supone que dice allí en el documento de identidad. Eso, entre otras cosas, lo garantizan los sistemas biométricos que utiliza desde hace bastante tiempo el sistema electoral venezolano y, como ustedes saben, en algún momento fueron ataques de algunas matrices por parte de sectores de la oposición que estaban en desacuerdo con el uso de las máquinas captahuellas, llamadas así, en algún momento. El otro principio es el secreto del voto. Aquí durante mucho tiempo a los electores, especialmente a los electores de la oposición, se les decía que el gobierno podía saber por quién estaba votando. Bueno, el sistema electoral venezolano, además ya lo ha explicado muy bien, la doctora Olga lo explicó hoy, pero además lo ha explicado el rector Quintero del Consejo Nacional Electoral, que es imposible que el CNE o cualquier otra persona pueda saber por quién está votando un elector, porque en esa memoria donde se almacena hay un mecanismo para guardar aleatoriamente esos votos y que no se pueda establecer una correlación entre la identificación de la máquina que hace el elector y los votos guardados en la máquina, ¿no? Y por último, el principio de la integridad del voto, que desde que el elector emite su voto, se almacena y luego cuando se transmite, eso se mantiene constante y no hay manera tecnológica, humana, ni de ningún tipo en la cual ese voto pueda cambiar de sentido, que si votaron por Nicolás Maduro, el voto termine en la cuenta de Edmundo González. Eso no puede pasar en Venezuela. Entonces, todas las garantías, además el sistema electoral venezolano cuenta con todas las garantías para que estos 4 principios se cumplan ampliamente. Insisto, estos temas, especialmente desde el sector universitario y quienes no perteneciendo al sector universitario, pero que también realizan estudios, realizan investigaciones, deberíamos nosotros poder tener los argumentos y presentar las publicaciones, presentar en espacios como este que nos brinda la Escuela Latinoamericana de Medicina para conversar con nuestro pueblo, ¿no? Que es finalmente a quien nosotros nos debemos. Seguidamente vamos, déjenme, hablando de auditoría que tenía por acá, nosotros hemos visto muy activo en estos días al candidato Enrique Márquez, creo que era de COPEI, que era candidato de COPEI, criticando los resultados y criticando toda la situación con las elecciones, ¿no? Márquez fue rector principal del Consejo Nacional Electoral y en junio decía algunas cosas bastante interesantes sobre las auditorías. Estoy buscando por acá para leerles qué era lo que decía exactamente el rector Márquez. Él decía, son palabras textuales de Enrique Márquez: el sistema de votación, escrutinio, transmisión de datos y totalización del CNE es un sistema robusto. Actualmente se están haciendo
todas las auditorías necesarias desde el punto de vista técnico, tecnológico. Hay unos 30 ingenieros trabajando ad honorem al servicio de la oposición que están allí dentro de los procesos del CNE, auditando cada uno de los componentes de hardware y software asociados al sistema de votación, y con lo cual estamos garantizando que este sistema funcione bien. El megafraude no es posible. Eso lo dijo Enrique Márquez a un mes de las elecciones, el 29 de junio para ser exacto. Y además lo publicaron en un periódico, no es por hacerle publicidad, pero lo publicaron en un periódico que nadie puede acusar de chavista, como era, o una página en todo caso, Efecto Cocuyo. Entonces, bueno, allí la pueden encontrar las declaraciones de este compañero. Y por acá nos llegaron, antes de dar la palabra nuevamente a la doctora Olga y al profesor Raúl, nos llegaron un par de preguntas. Dice, vienen próximas elecciones a gobernadores y alcaldes. ¿Qué visión tienen ustedes con respecto a las elecciones que las elecciones presidenciales puedan repercutir en los resultados? ¿Consideran necesario que el gobierno del presidente Nicolás Maduro implemente cambios radicales dentro del esquema político y económico? Bueno, para nuevamente que nos ofrezcan también algunos minutos con sus reflexiones para la doctora Olga y el doctor Raúl. Doctora Olga, por favor. Gracias, gracias, profesor. Bueno, en principio, el tema de los delitos electorales. Ciertamente hay diferentes tipos de delitos electorales, muchos de ellos pueden ser determinados por la sala electoral y otros tienen que ser de exclusivo conocimiento de la jurisdicción ordinaria penal. Por ejemplo, en el caso de María Corina y Edmundo González, desde un principio se cometió un fraude de ley. ¿Qué significa un fraude de ley? Que tú utilizas una herramienta legal, pero con otros fines. ¿Okay? Entonces, ellos utilizaron las leyes electorales, el sistema electoral, la plataforma electoral con fines diferentes a los que establece la ley. ¿Okay? O sea, su motivación y su objetivo no era electoral. Ya ahí hay un fraude de ley que pudiera, quizás no en esta oportunidad, porque el peticionario entiendo que no lo ha planteado, pero pudiera en cualquier otro momento determinarse o determinarlo en investigación académica. O sea, porque nosotros podemos hacer un reconocimiento de cómo se hizo un fraude de ley con estas acciones. Otro de los elementos de fraude de ley de esta gente, bueno, por supuesto, lanzar un candidato, pero que fungía como subcandidato. Y quien estaba detrás era María Corina Machado. Y varios líderes de la oposición decían que una vez que se obtuviera el poder político, Edmundo González renunciaba. Eso es un fraude a la voluntad del elector, ¿okay? Porque se supone, en teoría, que quienes iban a votar por él, iban a votar era por él, no por María Corina. Entonces, hay varios elementos. Ahora, aquí se suma, después de los resultados, varios delitos. Usurpación de funciones del poder electoral, es un hecho notorio, público y comunicacional, no admitiría contradicción de ningún tipo, pero conocería la jurisdicción penal de estos delitos. Falsificación de documentos, ¿okay? En el caso de las actas, en caso de credenciales que se presentaron ante la mesa electoral de testigos con credenciales falsas y de miembros de mesa con credenciales falsas que fueron denunciados y supongo yo que fueron anotados en las actas de cada mesa. ¿Recuerdan ustedes que venían por una ONG, reconocidos y acreditados, y querían presentarse, que lo dejaron pasar? Bueno, eso es otro. Sí, usurpación de funciones es una de las principales que va a ser determinada por el Ministerio Público, imputada por el Ministerio Público. El fraude en el caso de los resultados, que es otro tipo, ¿okay? Ya es el forjamiento de actas y de resultados para, digamos que, construir una falsa idea de que habían ganado. Eso es otro delito, ¿ok? En el caso de este recurso que introdujo el presidente Nicolás Maduro, hay dos elementos. Ellos presentan las actas falsas, planas, ¿ok? Allí se determinaría el forjamiento. Ellos hasta ahora no las han presentado, ¿ok? Entiendo por las noticias que incluso Un Nuevo Tiempo acudió y no han presentado actas. Eso tengo que verificarlo. No recuerdo si la fecha era para hoy. Era hoy. Bueno, no presentaron, decían que no tienen actas, pues.
O sea, cómo el partido, uno de los partidos que apoya a la coalición, que estaba dentro de la coalición, no tiene acta. Es que cualquiera de ellos tiene que presentar las actas. Pero bueno, como no se puede determinar allí, pero como tampoco se puede determinar contrariedad con las actas legales, constitucionales, que son las que presentó el Poder Electoral, ¿ok? También el Gran Polo presenta una copia de las actas de escrutinio. Ahí se puede verificar, como no hay contradicción, que la certeza de las actas que presenta el Gran Polo Patriótico coincide totalmente con las que presenta el órgano electoral, y esos son los resultados. O sea, por ejemplo. Pero en este caso sí va a haber mucho que trabajar para que no haya impunidad en Venezuela. Lo ha manifestado el venezolano y la venezolana, que ha sufrido permanentemente el tema de las agresiones por ser chavista, por pensar diferente, por tener rasgos, fenotipo, incluso ni siquiera haciéndolo, solo por el hecho de tener un fenotipo o vivir en espacios donde la mayoría tiene, digamos que vocación socialista, ¿no? Eso tiene que ocurrir, entiendo por lo que ha declarado el Ministerio Público, que efectivamente se están siguiendo todas las investigaciones que sean necesarias para determinar los hechos y las conductas dentro de los tipos delictivos. Muchos tipos de delictivos. O sea, estamos hablando de delitos vinculados a traición a la patria, vinculados a delitos de traición a la patria, hechos por usurpación de funciones, falsificación de documentación pública, incitación al odio, crímenes de odio que se han cometido y que hay una responsabilidad de quienes son los que propiciaron, los que llamaron, porque además financiaron el terrorismo, hay delitos de terrorismo. Yo creo que lo mejor es confiar en las instituciones. En esta oportunidad, que no haya impunidad y que se determine claramente ante la opinión pública cuáles fueron los delitos. Había otra pregunta, esto para redondear todas las preguntas, ¿no? Había un tema que se asoma allí y quisiera aclarar que lo habló también el profesor Domingo, que es importante, uno, saber que se están cuestionando auditorías posteriores, ¿ok? La auditoría posterior de verificación del sistema normalmente se hace además para determinar, digamos que las falencias de todo el proceso para mejorarlo para otro proceso. No es una auditoría para determinar la validez o no de la transmisión, ¿ok? Sino que son auditorías que se hacen propiamente para presentar un informe de qué aspectos técnicos deben mejorarse frente a los eventos electorales que vienen. O sea, digamos que hasta manipulan a ese nivel. Por otro lado, confirmo totalmente lo que había dicho el profesor Medina en términos de la multiplicidad de auditorías, pero además un elemento clave, que es que la totalización, porque el sistema de transmisión está encriptado. Llamaban en aquella época, ya cuando se estaba presentando la primera elección con voto electrónico, un sistema de capas, que es un encriptado tipo blockchain, ¿okay? Que va moviéndose además, que impide, porque los códigos van cambiando permanentemente. O sea, que si tú llegaras a penetrar una capa, ¿ok? Ya el código de la segunda varió, entonces no vas a poder penetrarla. Es decir, son capas que hacen muy difícil que penetre algún tipo de ataque al sistema, ¿no? Eso está bastante blindado con todos los sistemas de seguridad que tiene. Por otro lado, la totalización requiere de unos códigos compartidos. Es decir, todas las partes que participan tienen una parte del código, ¿ok? Que sin esa parte del código no puede el sistema correr la totalización, ¿ok? Entonces, mienten descaradamente porque sabemos cuántos sistemas de seguridad, no solo de seguridad para el CNE, sino de seguridad para los partidos, para las organizaciones con fines políticas, que confíen en el sistema electoral. ¿Cómo no va a confiar una organización con fin política que tiene un código de verificación que sin ese código no se puede totalizar? Por ejemplo. Entonces, este es otro elemento más que es bueno que lo tengamos presente para enfrentar, digamos, que las mentiras que se dan. Con respecto a las elecciones a gobernadores, alcaldes,
Evidentemente, toda elección te permite saber cuál es tu capital político, cuáles son las debilidades del proceso anterior en lo político y diseñar las tareas para el próximo evento, capitalizar lo que tienes. Ahora bien, aquí la pregunta es cómo quedará, por ejemplo, un Nuevo Tiempo que se prestó con su partido para un fraude y una secuencia de actos de terrorismo. Este partido debería ser en consecuencia cancelado, ¿ok? Por violentar la Constitución y la ley, ¿ok? Entonces, quizás a quien, por ejemplo, en las elecciones que vienen, quien debe replantearse todo fueron quienes participaron y que seguramente, y yo creo que hasta yo soy capaz de meter un recurso porque es que este partido y otros que participaron tienen que ser cancelados. ¿Ok? Gracias.